El Señor me ordenó que diera este mensaje a todas las iglesias de la tierra. La iglesia que está dormida ahora, escucha lo que te dice el Señor. Escucha lo que te dice el Señor. Escucha lo que te dice el Señor. Yo dije que la iglesia que voy a levantar no va a dormir, no va a morir. Pero, ¿cuál es la condición para que esto acontezca? Porque el Rey pone condiciones, el Rey pone requisitos. Son los mandatos proféticos escritos en la palabra. Lo dije en versículos específicos. Y la clave interpretativa para poder entender, comprender el mandato profético es saber para cuándo lo dije, para qué momento. Y la manera de saberlo es que tú puedes ver ahí el contexto de mi venida por mi iglesia. Ahí está dicho explícitamente. Escucha, iglesia, los mandatos proféticos que no cumpliste, ni estás cumpliendo por negar el día y la hora, por haberte dormido bajo la podredumbre de esta tierra, por estar dormida entre los cardos y los espinos, en los afanes de esta tierra. Por eso la palabra no dio fruto en ti. Escucha los mandatos proféticos por los cuales te juzgo con el juicio de la vergüenza y con el juicio de disciplina de Hebreos 12, del 5 al 11. Escucha. Yo te dije que tomaras la cena dignamente y no la tomaste. No la estás tomando. Yo dije, toma la cena hasta que yo venga. Pablo dijo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un mandato profético poderoso de tomar la cena, mandato contra la jerarquía del infierno, contra la perversa, vieja naturaleza de pecado, porque tomando la cena dignamente, teniendo la carne dentro, la perversa maldita, tú declaras, ¿por qué morí? Tú declaras mi venida cerca. Tú declaras, estoy viendo el día que se acerca, como dice mi palabra en Hebreos 10, 25. Pero no tomaste la cena dignamente, ni la tomas. Iglesia dormida, ¿cómo la vas a tomar si la orden que yo di hasta que yo venga está ligada a tu vista puesta en la nueva Jerusalén, en la venida del esposo, del amado, tu corazón puesto en la oración principal, ven Señor Jesús, la que no cumpliste ni estás cumpliendo? Mandato profético. Yo dije que te unieras con mi Espíritu Santo y clamaras, ven Señor Jesús, para que otros digan, amén, sí, ven Señor Jesús. No has dicho eso. ¿Cómo lo vas a poder decir cumpliendo el mandato profético si dices que no hay día y no hay hora? Por lo tanto, no estás viendo que ese día se acerca, ni te estás exhortando al respecto, negando mi palabra de Hebreos 10, 25. Mandato profético. Yo dije, caminando las pisadas de la fe viva, la convicción de lo que no se ve, la esperanza que no se ve, la fe preciosa que ve la herencia eterna y la nueva Jerusalén. Yo dije, andando en el camino estrecho, entrando por la puerta estrecha, pero tú, iglesia dormida, estás en la puerta ancha de tus anhelos, en la puerta ancha de la perversa maldita que te domina, que te tiene dormida. Yo di mandato profético, grano desnudo, pero ¿cómo te puedes desnudar si niegas el día y la hora? Yo dije que el grano tenía que caer a tierra para dar fruto, pero no diste fruto. Yo di mandato profético, grano desnudo, cuando dije, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras
no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Debes morir a tus anhelos terrenales y mundanos. Debes morir a la voluntad de la perversa, de la vieja naturaleza, para que puedas ser vivificado, glorificado. Yo dije que dieras fruto y que limpiaría las ramas para que dieran más fruto. Iglesia dormida, tu fruto es tu corazón puesto en esta tierra a la que te has arraigado. Mira cómo corté las ramas podridas, secas, inútiles de la iglesia maldita, los apóstatas malditos. Yo dije, mandato profético, la iglesia preparándose y preparada para la cena de las bodas del Cordero. Yo dije, la mesa está dispuesta, todo está listo, pero ¿cómo te vas a preparar si niegas el día y la hora? Porque dijiste que la preparación es vivir en esta tierra, poner el corazón, los anhelos, la mente, el alma, el espíritu en esta tierra, porque como ladrón en la noche viene, así dijiste las mentiras de la perversa del siervo malo. Yo dije, haced discípulos. ¿Qué discípulos vas a hacer? ¿Qué has estado haciendo? Si el centro del discipulado es mi palabra eterna, mi reino eterno, el que has negado, negando la promesa principal de mi reino, que son mis adoradores multiplicados eternamente, de generación en generación, porque yo soy digno de toda adoración, de toda alabanza. Yo soy rey. Negaste la multiplicación de mis siervos, de mis adoradores, la multiplicación de la alabanza. Tú la negaste y la niegas. Yo dije, preparación, mandato profético, la iglesia llena de alabanza, alabanza viva, no alabanza de tus anhelos, maldita iglesia dormida, que te cantas a ti misma. Malditos los que se dicen adoradores y dicen, tienes que agendar para yo ir allá y tenemos que estudiar la petición para ver si yo voy allá. Malditos, están llenos de huesos de muertos, de secretarias, de intermediarios que tienen páginas web y dicen, te tienes que inscribir ahí si quieres que el ministerio vaya y debes pagar. Malditos. Te doy tiempo a ti que tienes eso ahí. Te estoy dando tiempo para que te arrepientas. A ti que te di el ministerio profético de la alabanza profética de liberación. A ti te hablo, Marco Barrientos. El Señor te dice, ¿acaso no te di el ministerio de liberación? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Qué vienes haciendo? Arrepiéntete. A ti, Marcos Vidal, ¿desde cuándo mis adoradores tienen agenda como los mundanos? ¿Desde cuándo se volvieron artistas con premios Grammys? ¿Desde cuándo mis adoradores, que son niños, humildes, santos, ya no se diferencian de los mundanos? Estoy pidiéndote cuenta. Yo dije, mandato profético, llena de aromas, de mirra, de casia, de aloes. ¿De qué te has llenado? De perfumes del mundo, de hediondez. Allí no hay olor grato. Son mandatos proféticos que dije para que cumplieras. Iglesia que estás dormida, no cumples nada porque estás negando el calendario que anuncia mi venida, porque dijiste, no hay ninguna señal, porque es como ladrón en la noche. ¿Acaso no leíste ahí? Te lo recuerdo. ¿Acaso no leíste ahí en Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 9, que
porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nosotros, los hijos de Dios, dice la Escritura ahí, no somos hijos de la noche, que no nos tomará como ladrón en la noche. ¿Qué estás leyendo tú? ¿Estás leyendo la Biblia de la perversa? Sí hay día y hora, porque mis hijos no son de la noche, porque yo dije, mandato profético, que el Espíritu Santo los conduciría a toda verdad. Yo cumplo mi palabra, mandato profético de dejarse enseñar por el Espíritu para guiarlos al conocimiento excelso de mi palabra, de mis promesas eternas. Mira, tú, adorador dormido, corrompido por la podredumbre del mundo, de la tierra, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Mira tu descendencia corrompida, tu descendencia adoradora de Baales, tu descendencia muerta en los delitos y pecados. Esa es la descendencia que tienes. ¿Acaso yo ofrecí eso? He venido a pedir cuenta porque desde el 2019 estoy en medio del candelero. Estoy en medio de tu candelero, de los candeleros de toda la tierra, el día que vio Juan. ¿Acaso no crees que te estoy viendo tu inmundicia, iglesia dormida? Mandatos proféticos que di yo claramente para que los cumplieras, iglesia, pero tu altivez, aún con las escrituras de las que te jactas, dices que conoces y no sabes nada, porque te olvidaste de lo principal, de la fe, la misericordia y el amor, como hizo Israel. Mandato profético, yo te dije, no te ensoberbezcas, sino teme, y no cumpliste. Yo te dije, no te endurezcas por causa del pecado, y no atendiste mi voz. Yo dije, no seas como la generación incrédula y perversa que pereció en el desierto. No atendiste a mi voz. Yo te dije, sigue las pisadas de la fe de mi siervo Abraham, y no atendiste a mi voz, porque las pisadas de la fe que está siguiendo son las pisadas de la fe de la perversa maldita, la fe de las cosas corruptibles, la fe de Satanás, la fe para arraigarte cada día más en esta tierra. Todos los adoradores que yo salvo, los salo. Te estoy anunciando que te salo, te disciplino a los que abandonaron mi ministerio de adoración y alabanza para dedicarse a criar hijos de muerte, a adorarse a sí mismos, y renunciaron al señorío por el plato de lentejas. Yo dije, mandatos proféticos que debes cumplir. Escucha, iglesia, la iglesia que yo voy a levantar, pero yo dije que yo cumplo los mandatos proféticos. Yo te dije, mandato profético, que miraras, velaras y oraras, que clamaras por ser digna de escapar de todo lo que vendrá, el juicio de la tribulación. Y te has dedicado a clamar por las cosas terrenales, por los deseos de tu perverso corazón, los anhelos del viejo hombre, la perversa.
Yo te di el mandato profético de que antes de mi venida por la iglesia te guardaras para que no cayeras arrastrada por el error de los inicuos que tuercen las escrituras. Pero los escuchaste y por eso ahora estás dormida. No puedes ver que ya estoy a la puerta, que el día de la eternidad se acerca. Yo te mandé, iglesia, que crecieras en la gracia y el conocimiento mío. Y este conocimiento es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable que tengo guardada en los cielos. Yo dije que a través del conocimiento sobre mí te haría saber las cosas que pertenecen a la vida y al grande misterio de la piedad, mi obra redentora. Y estas cosas son las preciosas y grandísimas promesas eternas, y para recibirlas debes ser participante de la naturaleza divina, es decir, ser santo, eterno, no tener pecado ni muerte. Por ello dispuse la resurrección y la glorificación del cuerpo que mi iglesia santa recibirá el día que venga por ella. Por todo esto yo te repetí que añadieras fe, alabanza, conocimiento, dominio propio, paciencia, firmeza en mi obra redentora, la piedad, el afecto fraternal, permaneciendo en mi evangelio eterno y amor por mí, que es permanecer en mi palabra. Yo te dije que si todo esto abundaba en ti, no serías inútil, estéril, no estarías sin fruto. Pero tú, iglesia dormida, te has vuelto vana, inútil, porque has rechazado mi palabra viva y eterna, mis promesas eternas. No has tenido templanza ante la perversa y sus apetitos carnales, sino que has sucumbido a ellos. Iglesia dormida, tú no has crecido en mi conocimiento porque te has llenado de sabiduría del mundo, de psicología, de doctrinas y mandamientos de hombres que están centrados en cómo te acomodas y arraigas más y más en esta tierra. Iglesia dormida, tú no has mostrado amor por el prójimo ni por tus hermanos, porque el testimonio que estás dando es el de amar tu vida en esta tierra, rechazar mis promesas eternas. El testimonio que has dado es la desesperanza. Mandato profético. Yo dije que mataras a la perversa, la vieja naturaleza, que no la obedecieras en sus deseos engañosos, que no le presentaras tus miembros para instrumentos de iniquidad. Yo te ordené que te despojaras de la perversa, del viejo hombre, y te revistieras del nuevo hombre. Yo te repetí que no hicieras las obras de la perversa, de la carne, sino que murieras a estas obras, que crucificaras al viejo hombre. Te mandé que no pensaras en las cosas de la carne, que no te ocuparas de lo que la perversa te presenta, que no vivieras en la carne bajo el yugo de esclavitud de la perversa. Yo te dije que anduvieras y vivieras en las cosas del Espíritu para que Él pueda vivificar tu cuerpo. Pero, iglesia dormida, hiciste todo lo contrario y ahora eres esclavo de la vieja naturaleza. La prueba es que estás lleno de terrenalidad, buscas tu propia vida, me tienes como un proveedor de tus deseos y anhelos en este mundo. Yo di el mandato de no retroceder para perdición cuando la iglesia estuviera en el poquito de tiempo para mi venida. Iglesia dormida, tú has sido testigo de la inmundicia de la iglesia apóstata que retrocedió, y fuiste testigo de la cuenta regresiva de 50 días en la cual la corté, la eché fuera, la vomité de mi boca,
cumpliendo mi palabra de juicio sobre ella. Mandato profético. Yo te dije que fueras partícipe de mis padecimientos antes de levantarte al cielo, a la nueva Jerusalén, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entres al reino de Dios. Y también te dejé escrito que te gozaras por eso, para que en la revelación de mi gloria te goces con gran alegría. Iglesia, yo te dije en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tú, iglesia, estás disfrutando de este mundo, de los ofrecimientos de la perversa y Satanás, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Se te olvidó, iglesia, que todo esto procede del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo dije, mandato profético, iglesia, que obtuvieras oro refinado en fuego, te ataviaras de vestiduras blancas para que no se descubriera la vergüenza de tu desnudez. Te mandé que ungieras tus ojos con colirio para que vieras. Iglesia dormida, mírate, ¿de qué estás vestida? Tus vestiduras son de terrenalidad, de promesas corruptibles que anhelas. Tus vestidos son tus anhelos, y también tienes vestidos de religiosidad con la que ocultas tus deseos en esta tierra, la religiosidad de mandamientos de hombres sobre maneras de vestir, de actuar, y dices guardarte, pero no te guardaste de la política y la psicología que introdujiste en el templo, en las prédicas, en tus hijos. Tu religiosidad pretende ocultar tus fornicaciones con la tierra y con el mundo. Iglesia dormida, el oro refinado en fuego es la sobreedificación que debías hacer con mi palabra eterna, porque es la que tiene poder para sobreedificarte y darte herencia con todos los santificados. Pero tú, iglesia dormida, no tienes mi palabra eterna, y la evidencia es que usas las escrituras para esta tierra, para las cosas corruptibles y tus deseos y planes en esta tierra. Las vestiduras que yo te ofrecí son las promesas eternas, la descendencia viva, santa, sin pecado y sin muerte, multiplicada eternamente, el gobierno eterno, el reinado y el sacerdocio según mi orden, el de Melquisedec, que heredará la descendencia multiplicada de generación en el reino eterno, y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos. Iglesia dormida, hoy te hablo y te digo, arrepiéntete, porque no has hecho nada, no has obedecido ningún mandato y has creído la mentira del calvinismo, de que la salvación no se pierde. Has creído la mentira de que nunca se sabrá el día y la hora. Has creído la mentira de que no hay nada, no hay descendencia eterna. Por lo tanto, no hay ríos de adoradores. Iglesia dormida, has creído las mentiras de la perversa maldita. Te has llenado de su teología de siglos, la que proclama el imperio de la muerte, la que enseña que mi sabiduría es haber creado al ser humano para que se multiplicara en el pecado y en la muerte, viviendo en la tierra que maldije por el pecado de Adán. Iglesia dormida, arrepiéntete por haber creído la enseñanza de que yo cambié el diseño que creé desde el principio, varón y mujer, para volverlos ángeles, después de 6,000 años de muerte, llanto y dolor. Iglesia dormida, arrepiéntete de haber creído que esta es mi sabiduría,
Arrepiéntete de haber enseñado que yo soy mutable y mentiroso, que cambié las promesas eternas, incorruptibles y preciosas que di en Edén antes del pecado. Arrepiéntete de decirme que eternamente será bueno que el hombre esté solo, cuando yo dije lo contrario, y por eso uní al varón y a la mujer en una sola carne antes del pecado. Escucha, iglesia, entiende, fue antes del pecado. Si Adán nunca hubiera pecado, me hubiera dado una descendencia viva, santa, sin muerte, una descendencia eterna para adorarme y glorificarme para siempre, una descendencia multiplicada eternamente. Pero el pecado truncó por un tiempo mi plan perfecto que nunca cambié, y por eso yo vine, como está escrito en el rollo de mí, a hacer la voluntad del Padre. Yo soy el cumplimiento de la simiente prometida a Adán en Edén y a Abraham, como la esperanza, cuando Adán había pecado, porque yo dispuse venir a quitar de en medio lo que separa al ser humano de mi gloria y de mis promesas eternas, las cuales confirmé que están a la espera de cumplirse por primera vez y por las cuales la creación está en dolores de parto. Los ángeles anhelan ver dichas promesas cumplidas por primera vez, porque nunca se cumplieron. Y tú, iglesia, eres la primera en quien se cumplirán las promesas eternas. Por eso, tú que duermes, iglesia, te voy a despertar con dolor para hacerte partícipe de mis padecimientos, para que gimas, para que clames, ven Señor Jesús, para cubrir tu desnudez y te atavíes con vestiduras de eternidad, de promesas eternas, de alabanza pura, para que cumplas en breve tiempo todos los mandatos proféticos que di en mi palabra, porque toda ella se cumple, se cumple, se cumple.